¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tema dentro del bloque de fisiología. Hoy vamos a ver el sistema respiratorio, vamos a ver cómo está conformado, su funcionamiento y algunas de las enfermedades más comunes dentro de este sistema. ¿Cómo podemos definir el sistema respiratorio? Lo definimos como el sistema encargado de la oxigenación del organismo. Capta lo que es el oxígeno y lo introduce a la sangre y de la misma forma elimina dióxido de carbono hacia el medio externo. Esta es una de sus funciones principales, pero aparte de eso vamos a ver otras funciones que cumple este sistema dentro de todo el organismo. ¿Cómo está conformado este sistema? De esta forma lo tenemos distribuido en lo que son las vías respiratorias. Las vías respiratorias se pueden dividir en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. El órgano que lo divide es la laringe. Aparte de eso tenemos los órganos principales de este sistema, que son los pulmones, encargados de una función principal que es la oxigenación. Entonces comenzamos con la nariz, la parte más externa de las vías respiratorias. En este caso, hablamos de un órgano que está encargado de dos funciones principales, una de ellas calentar y humidificar el aire y otra de ellas filtrar de partículas. En este caso tenemos una mucosa que recubre toda la parte interna de las fosas nasales, que secreta una sustancia llamada moco. El moco cumple la función de la filtración de partículas del aire. Agarra todo lo que es el polvo, partículas, bacterias y demás y las retiene. Así no ingresan a las vías respiratorias más bajas. Aparte de eso, las fosas nasales cumplen la función de calentar y humidificar el aire. Esto para que no ingrese aire frío hacia las vías respiratorias más bajas y produzca irritación. ¿De qué forma se calienta y se humidifica el aire en las fosas nasales? Si ustedes se pueden fijar en la imagen, tenemos unas estructuras que se llaman cornetes o narinas. Estas estructuras, cuando el aire pasa por la fosa nasal, llega y choca contra los cornetes, haciendo de que el aire vaya en espiral, y ese movimiento calienta el aire. Aparte de eso, la humidificación se da gracias a que lo que es un conducto que comunica la fosa donde se encuentra el ojo libera pequeñas gotas de lágrima excedentes del proceso de lubricación del ojo hacia las fosas nasales, y este por el calor llega y se esparce en pequeñas partículas para humidificar el aire. Y otra estructura que tenemos es la faringe. Esta no es propia de las vías respiratorias, se comparte con lo que es el sistema digestivo. Es un sitio de transición entre la parte respiratoria y la parte digestiva. Entonces en este caso nosotros tenemos ahí la conexión respectiva por la vía respiratoria con lo que es la laringe, que sí es de las vías respiratorias, y también con el esófago, que es parte del sistema digestivo. Otra estructura que tenemos es la laringe. Es el órgano que se encarga de la fonación. Gracias al paso del aire por medio de las paredes de lo que son las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe, se produce lo que es el sonido o la voz. En este caso, una función bastante importante para el ser humano, lo que es la comunicación. Aparte de eso, cumple uno de los reflejos también bastante importantes en el funcionamiento, que es la tos. La tos nos sirve para poder identificar lo que son diferentes enfermedades, inflamaciones en lo que son las vías respiratorias bajas, o también como un reflejo cuando se produce la obstrucción o la oclusión de este lugar de la laringe. Entonces, a lo que nosotros le llamamos atragantamiento. Entonces se produce la tos para poder liberar las vías respiratorias y que el aire ingrese de manera correcta. Otra estructura que tenemos en las vías respiratorias es la tráquea. La tráquea es un conducto que está compuesto por cartílagos, exactamente compuesto por 20 cartílagos, mide aproximadamente entre 10 a 12 centímetros de largo y tiene aproximadamente un diámetro de un dedo índice. Este se va a dividir o se va a subdividir en dos partes, en lo que son los bronquios, un bronquio izquierdo y un bronquio derecho. Una vez que se produce la división de la tráquea en lo que es el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, estas se van a subdividir en lo que son los bronquiolos. Y los bronquiolos se van a ir dividiendo cada vez más hasta volverse microscópicos y unirse con unas bolsas llamadas alveolos, donde se va a realizar el intercambio de gases. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos la subdivisión de los bronquiolos. Un bronquiolo primario, un bronquiolo secundario y por último el bronquiolo terciario, que ya es muy pequeño.
Una vez que se va formando esta ramificación en lo que se llama el árbol bronquial, estas se van interiorizando dentro del parénquima o del tejido de los órganos más importantes de este sistema, que son los pulmones. Estos órganos son encargados de casi todas las funciones dentro de este sistema. Importante porque se produce el intercambio de gases a nivel de los pulmones, donde hay el ingreso de oxígeno por medio de unas estructuras llamadas alveolos y la eliminación de dióxido de carbono. Los pulmones tienen una capa que los recubre que se llama la pleura. Tienen dos capas de pleura, una visceral y una parietal. Estas mantienen la presión dentro de los pulmones y aparte de eso cumplen la función de protección de estos órganos. Aquí tenemos lo que es el alveolo. Como pueden ver son como pequeñas bolsas o como pequeños globos en los cuales su función principal es el intercambio de gases. Y como podemos ver tenemos a los bronquiolos terciarios conectándose con las bolsas alveolares. Aparte de eso tenemos lo que son los vasos sanguíneos, en este caso los capilares sanguíneos, donde se está realizando ese intercambio de gases. Interioriza lo que es el oxígeno y exterioriza lo que es el dióxido de carbono. El proceso de intercambio de gases es bastante simple. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos lo que es el vaso sanguíneo, en este caso una vena, y ahí tenemos el glóbulo rojo. El glóbulo rojo en su interior tiene lo que es la hemoglobina, que está encargado de atrapar ya sea el oxígeno o el dióxido de carbono. Entonces la sangre desoxigenada, le llamamos así a la sangre que tiene mucho dióxido de carbono, pasa por medio del alveolo, y en el alveolo se libera el dióxido de carbono e ingresa lo que es el oxígeno. Entonces la hemoglobina agarra el oxígeno, lo captura y lo lleva nuevamente al torrente sanguíneo, pero esta vez por medio de una arteria. Entonces podríamos decir que este es un proceso de limpieza de la sangre, eliminando el dióxido de carbono, que puede producir mucho daño en nuestro cuerpo si hay mucha acumulación de esta. Entonces hace ese balance entre oxígeno y dióxido de carbono. Dentro de lo que es el funcionamiento del sistema respiratorio tenemos que manejar términos importantes. Creo que todos hemos escuchado alguna vez decir estás respirando, pero en realidad la respiración es un proceso muy aparte a lo que nosotros le decimos respirar. Nosotros respiración le decimos al acto de inspiración y expiración, que es meter aire y sacar aire. En este caso, el proceso de meter y sacar aire se llama ventilación, ventilación pulmonar. Luego tenemos lo que es la respiración pulmonar, que es el proceso de intercambio de gases. Luego de que nosotros metimos aire, inspiramos aire dentro de nuestros pulmones, ese aire que contiene oxígeno tiene que interiorizarse dentro del alveolo y luego a la sangre. Y eso en realidad sería la respiración. Y por último tenemos lo que es la respiración celular, en el cual ese glóbulo rojo que está oxigenado viaja hacia la célula, libera su oxígeno, la célula lo toma y libera el dióxido de carbono. Entonces tenemos tres definiciones. Ventilación, el acto de meter aire, sacar aire. La respiración pulmonar, el acto de el intercambio de gases entre el alveolo y la sangre. Y por último, lo que es la respiración celular, el proceso de intercambio de gases entre la sangre y la célula. Todo esto es parte de ese funcionamiento de intercambio gaseoso. ¿Qué otras funciones tiene el sistema respiratorio? Bueno, ya vimos lo que era la filtración, calentar y humidificar el aire respirado, que esta función es importante para que las vías respiratorias no se inflamen, no se irriten. Tenemos lo que es el intercambio de gases, que también lo vimos, en realidad es la función principal de este sistema. Tenemos otra que es la regulación del pH. El pH es el potencial de hidrogeniones. En este caso nosotros, cada sustancia de nuestro cuerpo tiene un pH. La sangre tiene un pH de 7.35 a 7.45. Podríamos decir de que nuestra sangre tiene cierta alcalinidad. Entonces se tiene que mantener entre esos dos rangos, entre 7.35 y 7.45. Si hay variaciones tanto menor de 7.35 o hay una variación mayor de 7.45, se puede producir mucho daño dentro de nuestro cuerpo. Uno de los sistemas encargados de la regulación de esos parámetros es el sistema respiratorio, por medio de diferentes procesos que se llaman buffers. Entonces en este caso regula lo que es el pH, aumentando la frecuencia respiratoria o disminuyendo la frecuencia respiratoria. Luego tenemos lo que es la conversión y producción de hormonas a nivel del pulmón.
nuestros pulmones tienen la capacidad de liberar diferentes sustancias. Una de ellas, una de las más importantes, es la ECA. Si recuerdan el sistema cardiovascular, cuando hablamos de la presión arterial, hablamos de que la angiotensina 1 viajaba hacia los pulmones para poder convertirse en angiotensina 2. En este caso, la ECA se libera a nivel del parénquima pulmonar, haciendo que se pueda convertir esta hormona. Y por último tenemos la función que también hablamos, que es la producción de la fonación. Es importante, como les decía, la comunicación para el ser humano. Bueno, y uno se pregunta al final de cuentas para qué sirve lo que es el proceso de oxigenación, o en este caso, cómo funciona todo este proceso. Una vez de que el oxígeno ingresa dentro de la célula, tenemos dos componentes importantes para poder producir energía. Tenemos lo que es el oxígeno y tenemos lo que es la glucosa. Estas se convierten a nivel de una organela llamada mitocondria en lo que es el adenosín trifosfato. Nuestro cuerpo funciona por medio de este compuesto, es como la gasolina de nuestro cuerpo. Entonces, si no hay aporte de glucosa, no se puede crear adenosín. Si no hay aporte de oxígeno, tampoco se puede crear esta sustancia. Por ende, nosotros no podríamos tener un buen funcionamiento a nivel celular. Y bueno, llegamos a la parte de las patologías del sistema respiratorio. Dentro de lo que son las patologías tenemos una amplia variedad de enfermedades dentro del sistema respiratorio, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las patologías infecciosas, porque son las más comunes en farmacia y son las que nosotros vamos a ver día a día. Entonces, ¿cómo podemos clasificar? Dentro de lo que son las etiologías de las patologías infecciosas, tenemos lo que son los virus, tenemos lo que son las bacterias y por último también tenemos a lo que son los hongos. Los virus en este caso son los principales patógenos productores de enfermedades de clase infecciosa. Son bastante comunes y vamos a ver las características propias de las infecciones por virus. También tenemos en segundo lugar a las bacterias, que también tienen un alto porcentaje de producir enfermedades respiratorias. Y como tercero tenemos a los hongos, que son nada frecuentes. En este caso los colocamos porque también podrían producir algún tipo de infección, pero esto en pacientes que tienen problemas de inmunosupresión, de que las defensas de su cuerpo no funcionan de la manera adecuada. Como les decía, vamos a hablar de cada uno de estos patógenos. En este caso nosotros le vamos a dar mayor importancia a los virus y a las bacterias. Principales características de una patología infecciosa respiratoria por virus. Primero, son más comunes en menores de 3 años. En este caso, un menor de 3 años, lo que primero se tiene que sospechar es de que la infección está producida por un virus. Luego, otra característica de este tipo de infecciones es la temperatura elevada pero controlable. Al paciente se le puede dar lo que son antipiréticos como el paracetamol, el ibuprofeno y la temperatura se empieza a regular. Las temperaturas tampoco llegan muy alto, se puede medir un índice de entre 38 a 39 grados centígrados, pero controlables con medicamentos. Luego tenemos una característica bastante interesante que es el color de la mucosidad. Gracias a esto nosotros también podemos identificar si es por un virus, si es por una bacteria o por qué tipo de bacteria está producida la enfermedad. En este caso la mucosidad en los virus normalmente es clara, es transparente. Otra característica de los virus es de que aparecen en periodos estacionales. Cada vez que hay un cambio de estación puede producirse por los cambios de vientos. Una característica importante de estas infecciones es que la resolución del cuadro se da en aproximadamente 7 días y se soluciona casi siempre sin complicaciones. Dentro de lo que es los virus más comunes que producen enfermedad tenemos en este cuadro. Primero, a lo que es el virus respiratorio sincitial, tenemos al rinovirus, productor del resfrío común, el parainfluenza virus, el productor de la gripe, o el adenovirus que también produce patologías respiratorias como resfríos, algo muy parecido a lo del rinovirus. Entonces en este caso tenemos que pensar en todo este tipo de características para nosotros determinar de que sea un virus. Una recomendación importante: cuando viene un niño menor a 3 años, como tenemos la característica acá
de que puede ser por virus, antes de dar algún tipo de medicación hay que hacer una valoración médica. Es mucho mejor antes de que el niño se pueda complicar o de dar un tratamiento innecesario, por ejemplo, un antibiótico. Los antibióticos solo matan bacterias y los virus no se ven afectados por este tipo de medicamentos, entonces estaríamos dando un tratamiento inadecuado. Luego tenemos lo que son las bacterias. Las bacterias tienen otro tipo de características. Primero, que normalmente afecta a niños mayores de 3 años. ¿Esto por qué? Porque se produce en menores de 3 años virus y en mayores de 3 años bacterias. Lo que sucede es de que en las edades tempranas, en la niñez, el niño normalmente está muy pegado con el padre que lo está criando y por ende no se ve afectado de la contaminación de diferentes sectores. En el caso cuando el niño ya aprende a caminar, ya aprende a socializar con otros niños, entra lo que es el kinder, el nidito, el preescolar, el colegio, entonces el niño tiene más contacto con otro tipo de bacterias que su cuerpo no conoce, por ende se puede producir enfermedades respiratorias. De todas formas, hay que sospechar primero de una enfermedad viral y luego recién, si se ve características de bacterias, recién se puede pensar en una bacteria y dar un tratamiento antibiótico. Otra característica de las bacterias es la temperatura elevada, en este caso mayor a 38 grados. Mayor a 38, 39 puede llegar a 40, 41 grados. Entonces, también puede haber una falta de respuesta por medio del tratamiento antipirético. Se les da el medicamento, se les da el paracetamol, pero la temperatura se mantiene elevada o cede por unas horas y dentro de las 3-4 horas vuelve la temperatura alta. Entonces en este caso también es una característica propia de infecciones por bacterias. Otra característica interesante es la mucosidad. La mucosidad en este caso es verduzca o amarillenta, a diferencia de los virus que era una mucosidad clara. Luego tenemos las infecciones fuera de estación. Esto significa que se puede producir en cualquier momento, no necesariamente en cambios climáticos. Y por último, sí puede haber posibles complicaciones si no se hace un buen tratamiento antibiótico. Y dentro de las bacterias más comunes que producen infecciones respiratorias tenemos al Streptococcus pneumoniae, que es el principal. También tenemos al Streptococcus pyogenes. Y por último, en algunos casos también se puede producir infecciones por una bacteria llamada Staphylococcus aureus. El Streptococcus pneumoniae es una bacteria que vive normalmente en la cavidad orofaringea, a nivel de la boca, a nivel de las fosas nasales. Y en algunos casos se puede volver patógena para la misma persona. El estafilococo vive a nivel de la piel y bueno, puede haber algún tipo de evento en el cual se pueda volver también patógena en la parte respiratoria. Los adultos tampoco estamos exentos de las patologías respiratorias. En este caso, nosotros los adultos tenemos predisposición por ambos microorganismos. Podemos enfermarnos por virus, también por bacterias. Ya que nuestro cuerpo está más acondicionado al medio externo, nuestras defensas están más alerta que un pediátrico, entonces hay menos posibilidad de poder tener enfermedades respiratorias, pero las que normalmente pueden afectarnos más es por virus. Las bacterias también pueden producir patología, pero en menor medida. En el adulto es mucho más fácil realizar el tratamiento si el adulto es responsable y hay un menor porcentaje de complicaciones. Aparte de eso, también hay una buena respuesta al tratamiento por esa misma característica. Si el adulto toma sus medicamentos a la hora, si sigue el tratamiento como el médico le indicó, no tiene por qué haber complicaciones. Aquí vamos a ver dos enfermedades que sí o sí necesitamos hacer un buen diagnóstico diferencial, ya que es importante su derivación a un centro médico. ¿Por qué razón? Porque una neumonía o una tuberculosis necesita hacerse un buen seguimiento médico, se necesita un buen tratamiento, algo que en la farmacia nosotros no podemos realizar. Vamos a ver las diferencias entre estas dos patologías, vamos a ver qué tipo de conducta tenemos que tener ante un paciente que tiene esta enfermedad y qué recomendaciones podemos tener a nivel de la farmacia. Primero, la neumonía decimos que es un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar, a nivel del tejido, en el cual normalmente está producido por infecciones, puede ser por virus, puede ser por bacterias, aunque en algunos casos también se puede producir por otras causas.
Y la tuberculosis es una colonización específica de una cepa de bacterias llamada Mycobacterium tuberculosis. Dentro de lo que son las características de estas dos enfermedades, comenzamos con lo que es la neumonía. Primero, en la neumonía tenemos tos por más de 15 días. Un paciente que viene a la farmacia y refiere de que está tosiendo más de 15 días con una tos expectorativa, significa que tiene tos con moco, nosotros tenemos que sospechar de que ese paciente puede tener neumonía. Aparte de eso, el paciente tiene que referir tener fiebre, una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Si el paciente estuvo todos esos días cursando por un proceso en el cual tiene temperatura alta, es otro indicativo de que el paciente puede tener una neumonía. Aparte de eso, va relacionado mucho a lo que son los signos respiratorios evidentes, como dolor al respirar, alteraciones en la respiración, le falta el aire y demás, puede tener dolor en el tórax. También puede haber ciertas alteraciones a nivel general, como disminución de peso, puede haber escalofríos causados por la fiebre y demás. Cualquier indicativo respiratorio más una temperatura elevada por mucho tiempo y tos con expectoración con moco nos puede guiar a que el paciente tiene una neumonía. La tuberculosis tiene cierto parecido con una neumonía, pero en este caso vamos a ver una de las características propias de esta enfermedad. La tuberculosis, también como la neumonía, tiene lo que es la tos por más de 15 días. En este caso, la tuberculosis puede tener la tos en dos cualidades. Puede ser una tos expectorativa, puede venir con moco, o también puede ser una tos seca. Entonces, en este caso tenemos dos variedades. Igual, si un paciente tiene una tos por más de 15 días, tenemos que sospechar de que tiene o neumonía o tuberculosis. Otra característica de la tuberculosis es la fiebre oscilante. En la neumonía decíamos de que la fiebre era mantenida durante los días en el que el paciente se sentía mal, tenía tos y demás. En la tuberculosis puede o no puede haber fiebre. A veces se presenta con pequeños episodios de fiebre y se va desapareciendo. Aparece otro día y demás. Entonces el paciente, cree que no tiene nada, o sino de que puede estar producido por otras causas. Es importante también determinar si el paciente tuvo episodios de fiebre entre esos días para notificar al médico. Otro punto también es los signos respiratorios evidentes. En este caso también puede haber dolor en el tórax, puede haber dificultad respiratoria y demás. Todo depende del grado en el que se encuentra la tuberculosis. Otra característica importante es la pérdida de peso sin razón aparente. El paciente que tiene tuberculosis empieza a disminuir de peso de forma más evidente que en una neumonía. La disminución de peso es bastante rápida en la tuberculosis. Y otra característica que se podría decir bastante propia de la tuberculosis es la sudoración nocturna. Los pacientes que tienen esta enfermedad sudan bastante en las noches. Entonces es importante poder determinar el diagnóstico de forma rápida y de forma precisa. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Primero, ante la sospecha de una neumonía o tuberculosis es importante la derivación inmediata a un centro de salud. Es importante hablarle al paciente, no alarmarlo, no decirle usted tiene tuberculosis o usted tiene una neumonía, tiene que ir a hacerse tratar, sino poderle hablar de forma calmada, de poder orientar al paciente para que él también no se asuste y vaya al médico a hacerse una revisión de la forma más rápida. Luego explicarle al paciente que necesita esta revisión, ¿no? Explicarle, decirle puede ser algo más grave, entonces es importante que usted se revise antes que se complique. Otro punto dice evitar la venta de medicamentos como antitusivos, expectorantes o mucolíticos. Cualquier tipo de medicamento para la tos está contraindicado antes de realizar el diagnóstico. Hay pacientes que dicen estoy tosiendo más de 15 días, deme algo para detener la tos porque es molesta. Entonces si nosotros le damos un antitusivo, una codeína, un dextrometorfano, el paciente deja de toser. Pero ¿qué sucede? El paciente se puede complicar. Y lo mismo con otro tipo de tratamientos. Y por último dice, evitar la venta de antibióticos sin previa revisión médica. Hay pacientes que buscan en internet, ven más o menos lo que pueden tener y buscan el tratamiento directamente.
Y esto está mal, porque el paciente a veces no sabe las escalas terapéuticas de tratamiento antibiótico, no sabe si es resistente o no, o si es una tuberculosis y necesita un tratamiento especializado. Entonces, si él utiliza un tratamiento que no debe ser para ese tipo de patología, se puede complicar también. Entonces, estos puntos son esenciales para poder hacer un buen diagnóstico, para poder hacer una buena derivación y también una buena atención en su farmacia. Y bueno, con esto llegamos al final de este tema de sistema respiratorio. Vimos la conformación, el funcionamiento y también las enfermedades más comunes dentro de este sistema. Si ustedes conocen algún otro tipo de enfermedad o ustedes quieren comentar alguna de las enfermedades que hemos visto, tenemos el sector de comentarios en el aula virtual, entonces todos los comentarios son bien recibidos. Aparte de eso, seguimos con nuestro método de evaluación. Si tienen alguna duda en cuestión de sus notas y demás, no duden en hablar por el grupo de WhatsApp para preguntar sus notas, para que podamos enviarles todo lo que son de los parciales y así ustedes también sepan cómo están rindiendo. Bueno, entonces con esto me despido, hasta un siguiente video y sería la próxima semana donde subimos un nuevo tema. Entonces, nos vemos, que les vaya bien.